vamos a poner un número para identificarla, el 1, el 2, la 3 y la 4. Y lo que se resuelve siempre cuando queremos sacar temas de cuestiones equivalentes en circuito eléctrico, generalmente primero se hace lo que está en paralelo, salvo que dentro de la conexión en paralelo haya otras cosas, pero por lo general se hace primero lo que va en paralelo. Entonces acá tengo estas dos en paralelo, entonces voy a sacar la equivalente entre esa que es la 2 y la 3, que va a ser la suma de la 2 y la 3, por supuesto, en inversas. Esto voy a tener 1 sobre 7 más 1 sobre 10. Si hacemos esta suma, nos va a quedar 70 abajo de común denominador y abajo arriba nos va a quedar, acá tengo 10, 17. Por lo tanto, la resistencia 2,3 es la inversa de esto, que es 70 sobre 17, que sería ¿cuánto? $4,11, profe. 4,11. Bueno, entonces la 2,3 es 4,11. Quiere decir que ese circuito ahora tiene una forma más sencillita, donde tenemos la 1, después está en serie la 2,3, y después está en serie... horrible me salió este dibujo. Bueno, que espero, el que recién llega, no sé qué están haciendo. Ponen las pilas, medio de la clase, y llegan y llegan y llegan. Esto no lo va a poder pasar cuando sea en vivo. Ahí está, nos quedaría así. Entonces, ¿esto qué está? Están en serie entre sí, ¿sí? Si están en serie entre sí, quiere decir que el equivalente de todo, de la 1, de la 2, de la 3 y de la 4, no va a ser otra cosa que sumar la 1 más la 2,3 más la 4. O sea que acá tenemos la 1 era 4, la 2,3 es 4,11 y la otra es 9, me parece, ¿no? 9. O sea que esto va a dar 17,11 ohms. ¿Estamos? Lo mismo que hacíamos con los capacitores, ahora lo aplicamos a los resistores, sacando la equivalencia como se hace para los resistores. ¿Sí? Es el mismo procedimiento, nada más que hay que ver cómo es cuando están en serie y cómo es que están en paralelo. ¿Sí? Quiere decir que este circuito nos ha quedado reducido a una sola resistencia equivalente, que es la R1234. Ahora, esa resistencia dice que le conectan una diferencia de potencial a través de una fuente de 34 voltios. Y conociendo esto, nos piden que, digamos, qué corriente hay por cada una de esas resistencias. Bueno, si nosotros tenemos el voltaje de la fuente y tenemos la resistencia total, podemos saber cuál es la corriente total que va a aparecer en este circuito. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Pero esa resistencia total, en realidad, son 3 que estaban en serie. Y de acuerdo a las características de la conexión en serie, la corriente que alimente a la total es la misma corriente que va a alimentar a la 1, a la 2,3 y a la 4. Porque como esas 3 están en serie y están conectadas a la fuente, la corriente total es la misma corriente que alimenta a cada una de esas 3 por separado, que están en el mismo cable, porque están en serie. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a averiguar cuál es la
la corriente total del circuito, y una vez que averigüemos la corriente total del circuito, vamos a ver, entonces eso ya sabemos para la 1 y la 4 por lo menos cuánto es. Entonces, si recordamos esta relación de resistencia, de acuerdo al voltaje, cuánta corriente aparecía, de acá nosotros podemos sacar que la corriente va a ser el voltaje sobre la resistencia. Entonces la corriente total va a ser los 34 voltios que tiene aplicado todo, dividido en los 17,11 ohms de resistencia completa, que sería ¿cuánto? Sigo admitiendo gente, 11 y 18 y sigo admitiendo gente. Casi 2, profe. Casi no, pero ¿cuánto? 1,98. 1,98. Bien, o sea que los 1,98 están ¿para quién? Para la 1, para la 2, 3 y para la 4. Entonces ya estoy en condiciones de decir, de contestar lo que me preguntaban. Primero que la corriente de 1 es 1,98, que la corriente de 4 también es 1,98, y ahora tenemos que decir cuánto es la corriente que va para 2 y para 3, porque los 1,98 se va a repartir un poquito para la 2 y un poquito para la 3. Entonces tenemos que saber cuánto va para cada uno. Sabemos el total, pero no cuánto va para cada uno. Pero sí que sabemos lo que va en total para la 2, 3 en total. O sea que lo que podríamos averiguar con el dato de la corriente total y cuánto vale 2, 3, es qué voltaje hay ahí. Porque si yo sé el voltaje que hay para 2, 3, sé que al tener conexión en paralelo, el voltaje que hay para estas dos juntas es lo que hay para 2 por un lado y para 3 por el otro. ¿Se acuerdan que la conexión en paralelo es que comparten el enchufe, digamos? Entonces, si yo sé cuánto le llega a 2, 3, voy a poder saber cuánto le llega a 2 y cuánto le llega a 3 de voltaje. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, veamos a ver qué voltaje le llega a 2, 3. O sea, usando la misma relación, nada más que ahora queremos saber voltaje, va a ser resistencia por corriente. Entonces, en este caso, la resistencia 2, 3, que era 411, sabemos que a las dos juntas le llega 1,98. Así que, ¿qué voltaje estaría alimentando la 2, 3? 8.3. 8,3. ¿3 o 13? 13, 13. 13, ahí. Bien. Entonces eso le llega tanto a la 2 como a la 3. Entonces ahora sí, sabiendo que le llega 8,13 a la 2 y 8,13 a la 3, sí podemos saber qué corriente va a tener cada uno. Entonces la corriente de 2 va a ser los 8,13 que tiene, dividido en la resistencia 2, que era de 7. No sé cuánto da esto. Y de a 3 también recibe 8,13 por estar en paralelo, nada más que esta tiene 10 ohms. O sea que este va a ser 0,813 amperes. Y la otra no sé cuánto da. 1,16. 1,16 amperes. Y fíjense, ¿cuánto vale I2 más I3? ¿Cuánto nos está dando acá? 1,98. ¿Sí? Si redondeamos ahí, nos da 1,98. Que era lo que tenía que pasar. Los 1,98 que llegaban a las dos juntas se reparten se reparten entre cada una. ¿Lo ven? Entonces se cumple. Sí, profe. Es verdad que el voltaje, bueno, el voltaje es el mismo porque no le queda otra que sea el mismo porque están en el mismo cable conectadas las dos, pero se cumple que efectivamente hay una cantidad de corriente por una y otra diferente por otra, pero que en total es la misma que hay para todo el circuito o para todo lo que esté en serie en realidad. Así que es verdad eso que decía. Pero para que no se queden con esto, solamente vamos a hacer una simulación. Entonces ahora yo les voy a pasar para que después lo tengan ustedes para macanear. ¿Dónde está el chat? Les paso la dirección de una página donde hay muchas simulaciones de física y en particular nosotros vamos a
usar esta ahora que les voy a mostrar. Que es esta, que es un kit de construcción de circuito de corriente continua. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a armar el circuito que teníamos. Entonces, el circuito que tenía una resistencia acá, tenía dos que estaban en paralelo, y estaba otra más acá. Y tenía una fuente, una batería, que acá está dibujada por una pila. Ahora, si esto no les llama la atención, porque esto sería como real, podemos poner los dibujitos así. ¿Está bien? Entonces, el problema lo que nos pedía es que nosotros midamos las corrientes en cada, o que determinemos las corrientes en cada una de las resistencias. Entonces, en la realidad, para medir la corriente en un aparato, se usa medir la corriente en un circuito, se usa este aparato que se llama un amperímetro. Un amperímetro mide corriente. Ahora, si yo quiero medir la corriente en un determinado elemento, acabamos de hablar que todo lo que se conectaba en serie tenía la misma corriente. Entonces, si yo quiero que este aparatito me mida la corriente, por ejemplo, de esta resistencia, le tengo que conectar el aparatito en serie, porque lo que le llegue a la resistencia le va a llegar al aparato. Si yo no lo conectara en serie, no estaría midiendo la misma corriente que llega a la resistencia. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, si yo quiero determinar corrientes de las resistencias, a todas voy a tener que agregarle en serie un amperímetro para que me mida justamente la corriente de ese elemento, ¿sí? Entonces acá le vamos a agregar el amperímetro a las 4 resistencias. Y ahora le vamos a poner el cable, ¿sí? Entonces el cable, vamos a sacar esto, vamos a hacer como está en el circuito, en el dibujito. Fíjense que estamos imitando el dibujo. Ustedes van sacando de acá y van armando. Y nos faltaría ahora acá con la fuente. Bueno. Lo que vamos a hacer, le vamos a agregar acá para que no arranque solo, como está pasando ahora. No le hemos puesto nada todavía, le vamos a poner un interruptor. El famoso interruptor de los circuitos. Ahí está. Hasta que yo no lo prenda, no va a andar. Ese es el circuito. Ahora lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Darle los valores de mi problema, ¿o no? Entonces, vamos a poner por un lado que esto tenga 34 voltios. 34. Ahí está. Esta, ¿de cuántos ohms era la primera? No me acuerdo. De 4. Ahí le ponemos 4. Eso ustedes le van cambiando. Esta era de 7. Oh, 7. Ahí está. Esta era de 10. Y esta era de 9. ¿Así era, no? Listo. Y ahí está. Entonces ese es el mismo circuito que me da el problema. Por suerte todos los ejercicios que están acá en el práctico, todos se pueden representar con este simulador, así que a todos lo van a poder armar para después comprobar si realmente sale lo que dice. ¿Sí? ¿Se entendió cómo armamos? Sí, profe. Bien. Bastante intuitivo de armar. Ustedes ya son cancheros para usar estas cosas. Capaz que hasta han usado otros mejores todavía. En una época esto se podía descargar en la computadora, pero no sé si da la opción ahora
habría que fijarse, ya me voy a fijar en la página. A ver. No, ahora no lo puedo abrir. Después, en esa página donde está la simulación. Bueno, entonces ahora veamos si marcan los amperímetros que me va a dar la corriente de cada resistencia. Acá le pongamos tiki el valor para que identifiquemos cuál es cada una. Etiqueta, ¿qué era? Ah, de acá. Y lo aprendamos. ¡Ojo! Buenísimo. Fíjense, ahí está. La de 4 tiene 1,99. Bueno, es cuestión de los redondeos del programa también. 1,98 habían calculado ustedes. Capaz que era 1,98 y algo más, entonces se redondeaba 1,99. La de 9 tiene 1,99 y fíjense, la de 7, 1,17, la de 7 digo, 1,17 y la de 10, 0,82. Toma mate. Está bueno, ¿no? Si lo queremos ver con los dibujitos reales, fíjense cómo las resistencias tienen diferentes códigos de colores, porque el código de colores, como habíamos hablado en la clase pasada, me indicaba los valores de esa resistencia. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, profe. El amarillo es 4, el rosita, no es rosita, sería lila es 7, el blanco es 9, el marroncito es 10. ¿Sí? Esas son la primera. El negro significa que es el punto algo. Bueno, negro es punto 0, ¿ven? No, Todo profe, ¿ven? profe, ¿Ya? el marrón es 1, el negro es 0. Son los dos primeros colores, son el valor de la resistencia. Perdón, sí es verdad. Y la tercera es la potencia, tiene razón. Sí, es verdad. El 4, el amarillo, el 0, el negro, y este colorcito que es no sé, un amarillo naranja, no sé qué color sería, es la potencia de 10. O sea que este debe ser 10 a la 0. O sea, por 1. Porque todos son 9, 7, ¿ven? Acá qué raro que tenga un negro ahí. Ahí me está fallando el código de colores. Bueno, habría que revisarlo. Pero se supone que tiene que estar bien puesto ahí. Sí, es verdad, los dos primeros son la primera cifra. Bueno, eso es lo primero, digamos, como para comprobamos que eso es verdad, ¿sí? De que efectivamente, ahora lo apagamos, las corrientes hacen lo que nosotros habíamos dicho que iban a hacer. Y entonces acá tenemos para ver otra cosa. Tenemos para que me muestre la corriente cuando anda. Y acá viene una explicación que me parece interesante. Fíjense qué es lo que estamos viendo. El movimiento de los electrones. Eso que hemos dicho la clase pasada, que era la corriente eléctrica. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí. Bueno, Sí, fíjense profe. cómo es el movimiento. Vamos a el simbolito que representa la batería, ¿sí? La fuente. En la batería, vamos a abrirlo para que se quede quieto ahí. El palito alto, vamos a sacarlo. Ahí. El palito alto de la batería representa el polo positivo de la batería. Y el palito cortito en el dibujito representa el polo negativo. Entonces, si lo que se mueven son electrones, vamos de vuelta, está perfecto de que el electrón sea repelido por el polo negativo o la salida negativa de la fuente y se mueva hacia la positiva, que es el palito largo. ¿Lo ven? Eso sería lo normal. Si estamos hablando de electrones con carga negativa, bueno, esos electrones son repelidos por la parte negativa de la fuente y atraídos por la parte positiva, que es lo que sabíamos nosotros de la famosa ley de Coulomb. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba la interacción de carga positiva y negativa? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Pero resulta ser que todos se han puesto de acuerdo, algo que a mí todavía no me queda muy claro por qué, que en lugar de trabajar en los circuitos de corriente eléctrica con cómo sería el sentido del movimiento de los electrones, se trabaja con lo que se llama la corriente convencional, que lo que marca, que eso me sirve para interpretar los circuitos cuando lo estoy trabajando, es que la corriente se establece del positivo hacia el negativo, al revés de lo que realmente pasa con el movimiento de los electrones.
Yo he buscado por ahí, he leído, pero la verdad que no termino de entender para qué lo han hecho. Los libros dicen, bueno, se toma como corriente convencional. ¿Cuál es la ventaja? No, no estoy seguro, pero bueno, todos lo hacen así, ¿sí? Todos los libros y todo, digamos, en física, se toma como convención la corriente de esta forma. ¿Alguien decía algo? Sí, según lo que me dijeron a mí fue que cuando ya habían hecho todos los cálculos se dieron cuenta que la corriente corría hacia el otro sentido, pero ya como los cálculos funcionaban, nunca lo cambiaron. Es lo que me comentaron a mí, pero la verdad es que no sabría decir si es así. Es como leyenda, ¿ves? ¿Vio? No, no está muy claro qué es lo que pasa. Así que bueno, sí, no sé, no sabemos bien. Pero bueno, la cuestión es que todos los circuitos, para interpretarlos, se toma la corriente que se llama convencional. Fíjense que acá ¿cómo se llama? El simulador dice convencional. Se toma como que la corriente se establece del polo positivo hacia el polo negativo. Fíjense en esta simulación también algo interesante, como para que se entienda. Cuando estamos trabajando con la corriente en las conexiones en serie, fíjense que las flechitas tienen una cierta velocidad, pero cuando se bifurca, perdón, en esta conexión en paralelo, fíjense que por cada uno se mueven un poquito más lento. ¿Se han dado cuenta? Eso es para indicar que la corriente es distinta en cada una de estos cablecitos de las conexiones en paralelo, y entonces por eso como que el valor está indicado por la velocidad con que se mueven. ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno, entonces eso es como vamos a trabajar en todos los circuitos a la hora de resolverlo, inclusive la semana que viene cuando veamos exclusivamente la parte de Kirchhoff, ¿sí? El circuito con las leyes de Kirchhoff, que ya son circuitos que no son simples como lo que estamos trabajando hoy. Ahí también va a importar el sentido de la corriente y esas cosas. Ya lo veremos, ya aparecerá y creo que quedará más entendible. Así que bueno, ahí está dibujada la corriente convencional. Y otra cosa que podemos hacer nosotros en este circuito es medir el voltaje que está alimentando a cada resistencia con este aparatito que se llama voltímetro. Ahora, si nosotros nos acordamos de que las conexiones en paralelo comparten el voltaje, el voltímetro para medir hay que conectarlo en paralelo al elemento que le queremos conocer el voltaje. Porque si yo pusiera el voltímetro en serie con el elemento, no voy a medir lo que le llega realmente al elemento, sino lo que queda. ¿Se entiende? Porque si todo lo que está en serie reparte el voltaje, obviamente si yo pongo conectado en serie el voltímetro, voy a conseguir medir lo que le queda después de que usa ¿cómo se llama? La resistencia a la que quiero medir. Entonces, amperímetros van en serie porque miden corriente y todo lo que está en serie tiene la misma corriente, y voltímetros se usan en paralelo. Entonces vamos a ver si realmente entre esta conexión en paralelo quedaba lo que habíamos calculado nosotros. Ahí está. Nosotros habíamos hecho en el problema que para la conexión en paralelo le quedaban 8,13 voltios. Y acá nos está dando 8,18. Bueno, una cuestión de redondeo. Pero sí, efectivamente, de lo que daba la fuente que tenía 34 voltios, esa parte usa solo 8,18. ¿En dónde está el resto de los 34? Y se tiene que haber repartido en esta resistencia, que a ver cuánto usa esta. Esta usa 17,88 de los 34. Y el otro poquito que falta tiene que estar en la cuarta resistencia de acá, 7,94. ¿Se ve? Entonces los 34 hay 7,94 acá, 8,18 acá, y este tenía 17 y algo, ¿no? 17,88. Si suman los tres, ¿cuánto nos debería dar? El valor de la 34. fuente. Debería dar los 34, exactamente. Sí, profe.
¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. profe. Buenísimo. Y fíjense, a ver si es verdad que cada uno de estos tiene lo mismo, porque no le hemos medido a cada una de las resistencias. 8, 18, y a ver esta que está en paralelo, a ver, ¿verdad? Sí, 8, 18. Así que comprobamos que la corriente es la misma para todo lo que esté en serie, que el voltaje es lo mismo para todo lo que esté en paralelo, que la corriente se reparte cuando está en paralelo y que el voltaje se reparte cuando está en serie. Todo eso podemos comprobar. Inclusive podemos hacer una cosita más, podemos dar la vuelta a la batería, entonces ven cómo la corriente convencional cambia de sentido, porque depende de cómo está puesta la batería. Eso también es importante. Al dibujar la fuente, la batería, cómo son los palitos, digamos, de la batería, es súper importante porque me va a decir cómo va a quedar la corriente convencional. ¿Sí? ¿Estamos o no? ¿Se ve? ¿Me gusta? No, profe. ¿Se entiende con el simuladorcito este? Bueno, Sí, ahí profe. ustedes van a tener para probar con el que quieran. ¿Sí? Con todos los ejercicios lo pueden armar. Sí, dejemos de gastar. Oh. Bueno, vamos de vuelta entonces a nuestro práctico. Bueno, ahí en el práctico está el problema número 2, que está resuelto en el video, paso por paso. Es también un circuito sencillo, simple se llama, porque hay una sola fuente, dando vuelta ahí. Y lo que tiene de interesante el problema número 2 es no la resolución, que no es gran cosa, porque ya cuando ven el video van a ver que es más de lo mismo que estamos trabajando, sino que aparentemente es como medio raro el dibujito del circuito, y no es como uno lo suele encontrar en los libros. Perdón. Y está puesto a propósito. Esto no es nada del otro mundo. Esto es, fíjense, si yo lo dibujo de otra forma, capaz que ahí lo entienden. Tenemos una fuente. Vamos a dibujarlo como aparece en los libros. Una fuente. En esa fuente hay una de 10. Acá. A esa fuente está conectada otra de 10. Y está conectada en paralelo otra de 5. Ese es el circuito que tengo ahí yo. ¿Sí? ¿Está bien o no? Esa es esta parte. Y esto que está acá, fíjense dónde está conectado ese cable. Acá y acá. O sea, está en paralelo con esto y con esto. Quiere decir que esto no es nada más y nada menos que tener acá la de 5 y la de 20. Ahí ya está como más parecidito a lo que uno suele encontrar en los libros. Nada más. Es como para darle una primera interpretación y después resolverlo como, bueno, como se resuelve todo. Lo mismo, ese está hecho en video para que ustedes lo vean paso por paso, digamos. ¿Estamos bien? Sí, profe. Perfecto. Bueno, veamos qué más hay para hacer. Tenemos este problemita. Un problemita lindito este. ¿Qué hay este problema? Dice que hay una batería y tenemos ese arreglo de 4 resistencias, que dice que nos da tres situaciones. La primera situación es que dice, cuando el circuito está así como en la figura,
La corriente en el circuito es 1 miliampere. La segunda opción dice cuando cierra el interruptor y lo ponemos en el punto A, dice que ahí aparece 1,20 miliampere, cambia. Y cuando el interruptor lo ponemos en el punto B, hay 2 miliamperes. Y que nosotros contestemos cuánto vale R1, R2 y R3. O sea que tenemos ¿cuántas incógnitas? 4. No, ¿cómo 4? 3. 3. Hay 3 resistencias que no sabemos. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para resolver matemáticamente cuando tengo 3 cosas que no sé? Necesito ¿cuántas ecuaciones? 3. 3. Por eso nos dan 3 situaciones diferentes. Entonces, a ver, veamos quiénes funcionan y quiénes no en el primer caso. En el primer caso dice que el circuito está así como está dibujado. Entonces, si es así, ¿qué pasa con R2? ¿Está conectado a algo o está al aire? Está R2 de acá. Esta de acá. Está conectado a un punto del interruptor. ¿Pero está funcionando al principio o no? No, no está No, funcionando. pues está acá, no tiene ningún cable que cierre nada. Entonces, esta no anda al principio. Quiere decir que al principio me quedan esta y esta que están como conectadas entre sí. En serio. En serie. serio. Entonces, si nos recordamos esta relación, en el primer caso, ¿qué voy a tener? Que la resistencia que me queda en el primer caso es la R1 más la R2 más la R3, porque son las 3 en serie. Y cuando eso pasa, y le pongo los 6 voltios, dice que la corriente en el circuito es de 1 miliampere. Esa es la primera situación que tengo. ¿Sí? O sea, el miliampere aparece cuando está conectado así, y es decir que la resistencia total es la equivalente de las 3 en serie, nada más. ¿Están de acuerdo conmigo ahí o no? Sí, profe. Bien. Entonces ahí ya estamos teniendo una de las primeras 3 que necesitamos, porque necesitamos 3 ecuaciones, y ahora tenemos una sola. Nos faltan 2 más. Las otras 2 más, ¿de dónde van a salir? De las otras situaciones, de los otros tipos de conexiones que tenemos ahí. ¿Sí? Vamos a ver entonces qué pasa con las otras cosas. Vamos con la otra forma de conectar. Dice que se cierra el interruptor al punto A. Entonces se cierra el interruptor al punto A, acá aparece este cablecito cerrando ahí. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? ¿Cómo han quedado las resistencias? ¿Qué opinan? ¿Algunas no están dando ahora? Y siguen en serie. ¿Todas están en serie? Alguna diferencia debe haber, porque si cambia la corriente. No, profe, ahí aparece Tenemos una una R2. R2 aparece y está en paralelo con la otra R2. Claro. Esta con esta, sí, están en paralelo. ¿O no? Fíjense cómo ha quedado ahora. Tengo acá un cable donde está conectada esta hasta acá, y en el mismo cable está conectada esta hasta acá. O sea que esas R2 han quedado en paralelo entre sí. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, profe. Claro, están en paralelo. Por lo tanto, ahora la resistencia equivalente va a ser diferente, porque voy a tener la R1 y le voy a tener que sumar el resultado de estas 2 en paralelo. ¿Cómo será el resultado de R2 y R2 en paralelo? Que tengo que hacer 1 sobre R2 más 1 sobre R2 primero. Eso es 2 sobre R2. O sea que va a ser R2 sobre 2. Estas 2 en paralelo que son iguales, el resultado es R2 sobre 2. Por eso hay una diferencia en la corriente. Y la R3 sigue ahí en serie con la otra. Entonces cuando le puse los 6 voltios conectados así, me dio 1,20. ¿Se ve la diferencia?
Sí, profe. Y ahora, la tercera opción que me proponen es que lo pongo al botoncito en el punto B. Es decir, ahora voy a tener un cable que hace así. Bueno, ¿qué le ha pasado a la R2 esta que está acá? Otra vez quedó al aire, o sea que de nuevo esta ya no está funcionando. La volví a desconectar. ¿Y qué va a pasar en esta conexión donde tengo un cable que hace esto y otro cable con resistencia que hace esto? ¿No es que va a pasar por el camino que ponga menos resistencia? Claro, o sea que se va a ir la corriente, la mayor, casi toda la corriente va a ir por este cablecito, prácticamente toda, y por acá no. Sí pasa un poquitito, pero no hace mella, digamos. Entonces por acá no va a pasar, por lo tanto la R3 no va a estar funcionando. Claro, obviamente la corriente va a circular por donde no encuentre resistencia, naturalmente. Entonces, ¿qué me queda? Solo la R1 y la R2 funcionando. Entonces ahora yo voy a tener solo R1 y R2 funcionando, y cuando eso pasa, la corriente es de 2 miliamperes. Eso es porque al cerrar ahí en B, tengo un cable sin resistencia y un cable con resistencia. Obviamente la corriente naturalmente va a ir por donde no encuentre resistencia. ¿Sí? Sí, profe. Bien, y entonces ahí ya obtuve ¿qué cosa? Las tres ecuaciones, 1, 2 y 3, con las tres incógnitas. Entonces eso es resoluble fácilmente, se puede ir sustituyendo una en otra y así encontrar el resultado. Eso ya sería la parte matemática, que se las dejo a ustedes que la resuelvan y comprueben que den los resultados que están en el práctico. ¿Sí? Ya es matemática nada más, la física hasta ahí llegó. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Bueno, veamos qué más tenemos para hacer. Tenemos este problema que sigue siendo también uno sencillo porque hay una sola fuentecita. Y aquí, ¿qué nos preguntan? La potencia entregada a cada resistencia en el circuito que se muestra en la figura. Entonces nosotros habíamos visto la clase pasada que los elementos resistivos transformaban la energía en calor, es decir, recibían energía y la devolvían al ambiente. Entonces eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cuánto es la energía por segundo, cuánto es la potencia que en cada una de estas resistencias se está disipando, se está entregando? Entonces, recordando de la clase pasada, habíamos visto que potencia o era la corriente por el voltaje, o era la corriente al cuadrado por la resistencia, o era el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Entonces, si nosotros podemos averiguar o el voltaje o la corriente en esta resistencia, vamos a saber la potencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Y bueno, tenemos que hacer igual que hemos hecho recién. Primero sacamos la resistencia equivalente y con esos valores averiguamos la corriente en cada uno. Entonces vamos de vuelta. Fíjense, tenemos en paralelo la 2 y la 3 de vuelta. O sea que me va a quedar 1 sobre 3 más 1 sobre 1. Esto va a ser, me va a quedar 3. ¿Por qué está inclinado esto? Tengo inclinada la tabla. Va a quedar 3 de común denominador y arriba me va a quedar 4. 3, 1 más 4. O sea que R23 es 3 sobre 4. Y 3 cuartos es 0,750, ¿no? Sí. Bueno, entonces 2, 3 quedó en una, que está en serie con 1 y con 4, entonces ahora sí.
igual que recién, la equivalente va a ser 2 más 0,750 más 4. Y esto nos da 6,75. Esa sería la resistencia equivalente. Con ese dato de la resistencia equivalente, volvamos a averiguar la corriente, porque la corriente que yo averigüe del circuito es la que va a usar la de 4, es la que va a usar la de 2, y es la que va a usar en conjunto 3 y 1. Y de ahí vamos a poder saber cuánto va para cada uno. Entonces vamos de vuelta. La corriente va a ser igual a el voltaje sobre la resistencia. Los 18 voltios sobre los 6,75. ¿Cuánto da de corriente ahí? $2.66. 2,66. Bien. Entonces, ¿a quién le llegan los 2,66? A la de 2 ohms, a la de 4 ohms y a todo este conjunto igual que pasaba recién. Entonces, la potencia que va a disipar la 1, de acuerdo a la ecuación, va a ser los 2,66 amperes que le llegan completitos al cuadrado por la resistencia. Y cuadrado por R. ¿Cuánto es eso entonces? Ah, no, es 2, perdón, no 1. Este es 2. $14,15, profe. 14,15, ok. 14,2. La 4, que es la otra que está en serie completita, la misma corriente, y la 4 tiene un valor justamente de 4. O sea que esto va a dar 28,4 vatios. El doble de la de recién. Pero ahora nos falta la potencia de la de 3 y la de 1. Pero como sabemos la corriente para todo eso, podemos saber el voltaje para todo eso. Entonces, el voltaje para la 2 y la 3 junta va a ser igual a la corriente que le llega por la resistencia 2,3. Le está llegando los 2,66 a las dos juntas, y esas dos juntas tienen un valor de 0,750. ¿Que cuánto voltaje queda para esas dos? A ver. 1,995. 1,995. O sea, redondeando a 2 serían. 2, bueno, 2. Sí. 2 voltios. Bueno, entonces ahora sí. Usamos la del voltaje. Entonces, 2 voltios al cuadrado dividido en la resistencia de 3, creo que era 3 la primera, nos va a dar qué potencia se lleva esa, si 3 era. Y la que nos está faltando, la otra, que le llega a 2 voltios también, porque están en paralelo. Esto nos va a dar 4 vatios, y la otra, ¿cuánto da? 0,75. Que es 4. No, claro, es verdad. De vuelta a 4,3. O sea que acá tenemos lo que se lleva a la 1, lo que se lleva a la 2, lo que se lleva a la 3 y lo que se lleva a la 4. ¿Y de dónde sale toda esa energía? Y de la fuente. Entonces veamos cuánto da la fuente, la potencia que entrega la fuente, que se puede calcular como I por delta B. Entonces la corriente que se genera son 2,66, gracias a los 18 voltios creo que tenía la fuente. 18 voltios era. 18 voltios. A ver, entonces, ¿cuánto nos da la energía que estaría entregando la fuente?
47,88. Perdón, ¿cuánto? 40, 47, Ah, 47.88. 88, sí, sí. o sea, 9. Acuérdense que pueden redondear, chicos, por la cantidad de Sí, cifras, sí, ¿no? sí, como 9. Bueno, a ver, y será igual a lo que se llevan las resistencias. A ver, sumemos. 14,2. ¿Esto no tiene calculadora? No. ¿No tiene calculadora esto para usar? No. El sum. A ver. Nunca me he fijado si tiene calculadora. No, no tiene. Ahora tiene Profe. pantalla. No sé qué. Entonces, a ver, ¿cuánto da? El 14,2 que se lleva la 1, más 28,4 que se lleva la 4, más 0,750 más 4. O sea, esas son todas las que están convirtiendo la energía en calor por el efecto Joule. O sea que esa energía se está yendo del circuito. ¿Cuánto da esa suma? 47,3 me da a mí. Bueno, una cuestión de... 47,35, profe. Bueno, es una cuestión de ir redondeando los valores, porque tampoco era 2,66 justo y así. O sea que efectivamente lo que entrega de energía la fuente, que son estos 47,9, se los están llevando los 4 elementos resistivos que hay en el circuito. Y eso está bien, eso tiene que pasar, se tiene que conservar la energía en esa forma. Hay elementos que entregan energía y hay elementos que la usan. ¿Sí? Entonces la fuente por lo general lo que entregan energía, eso es lo que entregan energía, y son los elementos resistivos los que se llevan esa energía, la transforman en calor. ¿Está bien? ¿Lo ven? Que hay un Sí, balance profe. de energía. Bueno, y acá si quieren, vamos al simulador de vuelta y armemos este circuito. Total, este ya lo hemos hecho. Entonces acá teníamos, me perdí. Acá está. Son 4 resistencias. Entonces lo armemos rapidito, pongamos tiki. 1, 2, 3, 4 resistencias, un interruptor y una batería. Acá está el interruptor con la batería. Y teníamos, a esa iba conectada las dos en serie. Acá le conectábamos en serie esta otra. Nos ahorramos un poco de cable. Le podemos poner un amperímetro acá. Y esas iban las dos en paralelo. O sea, acá tenía una, acá tenía la otra. Este cable, deja de mostrarme la corriente. Este con este con este, y este acá, y este acá. Bien, esta era de 18 voltios. Ahí está. Tengo 2 y 4. Esta valía 2. Lo mismo podría ser la del otro lado, lo mismo. Esta valía 4. Y las otras eran de 3 y 1. Esta es la que valía 3. Y esta es la que valía 1. Ahí estamos. Tiki. Ahí tenemos 2,67 como la corriente del circuito. Era lo que teníamos. Efectivamente 2,67. Fantástico. Y chequemos el voltaje que le está llegando a estas dos que habíamos calculado nosotros, que era 2 voltios, efectivamente. O sea, estaba muy bien calculado, chicos. La corriente total es 2,67, que es la que uso para estas dos potencias. Y estas dos, le llega a los 2 voltios, entonces ahí podemos sacar cuánto valen los voltajes
no, los voltajes no digo la potencia, que era lo que nos pedían. Creo que no teníamos nada para medir potencia, no. Muy bien. Y así sería la corriente convencional, de acuerdo a como yo he puesto la fuentecita en el circuito. ¿Ven que se puede armar todos? Sin ningún problema. ¿Está? ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. A partir del problema número 5 ya empieza lo que se llama, que primero que el 5 está hecho en video, pero aparece lo que se llama las leyes de Kirchhoff, que eso vamos a trabajar la clase pasada. Así que hoy no vamos a avanzar más sobre este circuito, sobre este práctico, porque nos vamos a dedicar la semana que viene a ver un ejercicio de Kirchhoff completito. ¿Sí? Lo último que quería decirles Profe, ahora... Sí, diga. una pregunta, ¿y la semana que viene veríamos la teoría sobre este tema? En teoría sí. Ajá, bien. Se supone que sí. Porque hemos quedado de acuerdo que iba a ser 2 semanas de este práctico para que lo aprendan bien. Profe, Sí. la semana que viene sería presencial ya. Bueno, yo también estoy a la espera que me confirmen. Se supone que sí, pero hasta hoy todavía no hemos quedado de acuerdo con lo de las aulas y eso. Yo, ni bien sepa, o lo sepamos los profes, le vamos a ir avisando, no se preocupe. Pero sí, debería ser que sí. Eso es lo que nos han dicho. Yo también todavía no tengo claro si tenemos que ir directamente y ustedes tienen que ir, le dirán tal aula a la que corresponde, o si hay alguna cosa, no sé, antes. No, lo que estaba buscando era para ver si se podía descargar. Antes se podía descargar. A ver. Denme un segundo. Capaz que sí. Tiene una opción de descargar. Sí, parece que sí. Acá, ahí les paso en el chat. Yo he entrado en por si lo quieren tener en la casa, y aparentemente se puede descargar. Vean que acá hay una cosita de descargar, yo apreté y algo se me quiso descargar. Si después quieren probar y lo puedan descargar en la casa, capaz que lo puedan usar directamente. Me parece que sí. Había una época que se podía usar y directamente no necesitaba tener internet, nada, se descargaba en la compu. Pero bueno, chequenlo después, a ver si es así o no. ¿Está? Le va a servir para... ¿Qué pueden hacer? Pueden hacer ir probando de acá el otro problema que está inclusive hecho en video, lo pueden armar los otros circuitos. Lo bueno que tenía, que si se puede descargar, es que se podía guardar. Entonces uno armaba el circuito y lo guardaba el archivo, y después lo abría y lo podía usar. Eso tenía de bueno. Fíjense. A ver, yo creo que en algún momento eso también lo subí al aula virtual. A ver, ya les digo. El Classroom en realidad. A ver si está el simulador. Sí. Ahí lo acabo de volver a publicar. En el Classroom en trabajo en clase hay una cosa que dice simuladores, y ahí estaría la posibilidad de bajarlo al simulador. Así que, bueno, tienen para macanear el fin de semana a las 3 de la mañana cuando estén aburridísimos, no han salido a ningún lado. Ahí pueden jugar un ratito con el simulador. Bueno, prepárense que voy a tomar la asistencia, estén atentos con el micrófono para contestar. A ver quiénes están. Bueno, ahí vamos con la asistencia. Alarcón. Profe, quería decirle que otro programa también que está bueno es uno que se llama LiverWire, que tiene también para calcular potencia, es como bastante completo.
No ¿Y a está dónde? colorido a lo mejor. Y Si los chicos lo buscan por internet, seguramente lo encuentran. ¿cómo se llama? Ya lo escribo para que después los chicos lo Póngalo ahí busquen. en el chat porque no le entendí bien el nombre. Bueno, buenísimo. Sí, si conocen alguno, a mí también me sirve, así que ya lo voy a buscar. Ponga ahí qué es. Mientras. Livewire, así es. Porque ahí veo Sí, dos profe, nombres. es para hacer circuito. Livewire. Me sale uno que canta. No es tan colorido, así como animado como el que pasa usted, pero tiene todas las opciones. Bueno, ya lo vamos a buscar entonces. O Circuit Wizards. Ajá. A ver ese. Circuit Wizard. Ah, ese parece que se puede descargar. Por lo que estoy viendo. Indeseable, me dice. Me quiere salir un virus cuando lo quiero abrir. Ah, sí, acá lo veo. Ajá, este como más elevadito. Está bueno. Bueno, buenísimo. Ahí tienen otras opciones. Yo porque conozco este que es de una universidad que es gratis, gratuito, digamos, libre para que lo usen lo que quieren. Y ahí también van a encontrar simulaciones de un montón de temas de física. Así que chusmeen en la página FED Colorado, ahí si entran van a ver. Está bueno. Bueno, estábamos con Alarcón. No estaba. Almirón. Presente, profe. Bien. Alonso, Liev, Sebastián. Presente, profe. Y el otro, Presente, profe. Ailán, el otro es Edgardo. Ailán, Bossi, Presente, vos, profe. Bustos, Carlino, Casanueva, Castro, Cazorla, se han quedado todos durmiendo por el frío. Presente, profe. Bien. Chacón, Presente, profe. Cristo, Ochi, Décima, Presente, décima, profe. bien. Escobedo, Fagioli, Frías, Presente, Frías, profe. Gallardo, Presente, Gallardo, profe. García Cristian, Presente, profe. García Piovesam, Presente, profe. Gómez Omil. Gramajo. Holgado. Si alguien ha puesto el chat ya me voy a fijar. Holgado. Holgado, presente, profe. Bien. Humaram. Juárez. Couri. Presente, Cauri, profe. Lavalle. Bien. Lloveta. Presente, profe. López Asís. Presente. López Barros. Morales. Presente, López Jado, profe. Presente, Morales. Bien. Moril. Nanterne. Presente, Mori, profe. Bien. Nanterne. No, creo que no vino nunca. Orellana. Presente, profe. Páez. Palacios. Palacios Illanes. Presente, profe. Pérez Ale. Pulido. Presente, Pulido. Huerci. Quinteros. Presente, profe. Rivero. Presente. Rocabado, que me dice que parece en la sala de espera otra vez. Rodríguez Lucas. Rodríguez Micael. Presente. Sarco. Presente, Sarco, profe. Scacchi. Presente, profe. Vega. Presente, profe. Vendrell. Presente, profe. Villagra. Presente, profe. Villarreal. Wagnerman. Presente, profe.
y Figueroa, que me vuelve a quedar abajo. No sé. Presente, profe. Yo tengo que arreglar esto. A ver, ¿quién ha puesto en el chat? Gramajo y Gumaram. A ver. Gramajo, Gumaram, presente, y Gramajo, presente. Bien. ¿Qué más? Profe, Rocabado presente. Se me salió Sí. justo. He visto ahí que me ha aparecido. Rocabado. ¿Cómo me dice acá? ¿Qué dice Humarán? Los que tienen mucha inexistencia pueden rendir. Sí, no sé. La verdad que no sé el tema de la inexistencia. Sí nos han dicho que tomemos las asistencias y eso, pero bueno, ya eso vamos a saber pronto qué va a pasar con eso. Lo que sí, el 24 de junio es el parcial. Ya han puesto la fecha del departamento. Es el 24 de junio y la recuperación va a ser después de las vacaciones de julio. Así que ya tienen una idea cuándo va a ser el parcial. Y acuérdense que tienen que rendir los evaluativos obligatorios hasta antes del parcial. Tratar de aprobarlo con 5 o más. Pero ya vayan sabiendo que el 24 de junio, salvo que haya alguna modificación, es la fecha que ha puesto el departamento ya para el parcial. Ese día se supone que de segundo año no van a tener que rendir ninguna otra cosa para que no se superponga. Y ustedes van a rendir durante la mañana, ¿sí? En un horario de la mañana. Puede haber a la mañana y a la nochecita porque hay que separarlos, obviamente. Y respecto de la presencialidad, bueno, ya ahora el fin de semana terminamos de averiguar, charlar entre los profes, a ver cómo es la historia, y yo ya le vamos a estar publicando en el Classroom y en todos lados. ¿Cómo va a ser? ¿Está bien? Sí. ¿Cuándo dijo que era la fecha? Disculpe. 24 de junio. ¿Está bien? Bien. Muchas gracias. Bueno, eso Profe, es ¿y el todo por hoy. parcial es pura teoría o pura práctica? No, práctica sobre todo, pero suele, cuando era presencial, había preguntas teóricas por el tema de preguntas conceptuales, digamos, por el tema de la promoción. Supongo que eso se va a mantener. Lo mismo ya le vamos a avisar bien cuando esté todo definido. Pero sí está la fecha. De buena, ¿Ah? profe. Muchas gracias. Bueno, listo. Será hasta el otro viernes. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, profe. Que anden Gracias, bien. profe. Hasta luego. Profe, buen fin de. Chao, chao.